CUPE, Consejo Unido de Esteban Echevarría. Estamos viviendo un momento muy particular dentro de la sociedad bíblica, o preparándonos para algo muy particular. Saben que hace 200 años en Argentina no había iglesias evangélicas. Ni siquiera había misioneros evangélicos hace 200 años. Pero llegaron aquellos primeros hombres y mujeres de la sociedad bíblica, primero la sociedad bíblica británica, luego la sociedad bíblica americana, otros, que, pagaron el precio de sembrar la buena semilla en terreno difícil, duro, distribuyendo la palabra rancho por rancho, chacra por chacra, taberna por taberna, en la calle, en la plaza, en terrenos difíciles, pedregosos, bajo persecución, bajo la quema de Biblias muchas veces, teniendo que dormir a la intemperie y sufriendo malaria y curándose en el medio de los bosques con el propósito de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y hoy estamos cosechando ese fruto. Es maravilloso. Pero justamente dentro de un año y piquito, en 2025, vamos a estar celebrando los 200 años de trabajo de la Sociedad Bíblica en Argentina. 200 años, hermano. Hay muy pocas instituciones en Argentina que tienen 200 años. Y creemos que esto no es una celebración institucional, no. Esto es una celebración de la Iglesia del Señor en Argentina. Así que así queremos vivirlo y les dejamos la noticia y el pedido de oración y los vamos a tener informados, les vamos a pedir también que puedan sumarse en distintas iniciativas que vamos a estar presentando en ese año tan especial. Podríamos hablar muchas cosas de sociedad bíblica y después Sandra, cuando se ponga en contacto con ustedes, les va a contar mucho más. Pero quisiera comenzar con un muy breve video de 3 minutos introduciendo el tema que vamos a presentar y luego sí irá la reflexión bíblica. Los cristianos encontramos nuestro mensaje en un libro que fue fijado hace muchos siglos y no cambia ni una coma. Y el desafío es transmitir estas verdades fijas que no cambian a todas las naciones y culturas y en todos los tiempos. Claro que alguien podría argumentar, pero nuestro mensaje es Cristo, no un libro. Y eso es verdad. Pero es solamente cuando leemos, estudiamos, meditamos y predicamos este libro que podemos tener y presentar una visión clara de Jesucristo. Como escribió John Stott hace varios años, hay una sola manera de obtener conceptos claros, verdaderos, elevados de Cristo, y es mediante la Biblia. La Biblia es el retrato de Jesucristo. El mismo Señor lo afirma: las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso, desde la Sociedad Bíblica Argentina, tenemos 3 convicciones centrales. La primera es que las Escrituras deben estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia. La segunda es que Cristo es el centro de las Escrituras y, por lo tanto, si Cristo es el centro de las Escrituras, cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro. Como pastor y líder cristiano sabes muy bien que no alcanza con que la gente de tu iglesia tenga una Biblia en la mano. Vos y yo queremos ver personas que creen al Evangelio a través de la Biblia, cristianos que leen y comparten la palabra de Dios y que encuentran su deleite en ella, hogares con Biblias abiertas como parte cotidiana de la mesa familiar, iglesias que predican y enseñan fielmente las Escrituras, convencidas de su poder y suficiencia. Un espacio público donde los cristianos encarnan sus valores. En definitiva,
una nación transformada por la palabra de Dios. Claro, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos manifestar esa centralidad de las Escrituras en nuestras iglesias? Más allá de los énfasis propios de cada denominación o tradición eclesiástica, ¿cómo podemos demostrar, hacer evidente que la Biblia está en el centro? Quiero compartirte 7 propuestas concretas. Son ideas que expresan algo así como el sueño de una revolución bíblica. ¿Las exploramos juntos? Compartimos algunas de estas ideas que expresan algo así como el sueño de una revolución bíblica. Hablamos de 7 propuestas. Podría haber 10, podría haber 15. Seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más. Así que esto no es algo cerrado, pero sí estas 7 que expresan este deseo de que la Biblia, o esta convicción, de que la Biblia debe estar en el centro de la vida y la misión de la Iglesia, porque Cristo es el centro de las Escrituras. Entonces, si Cristo es el centro de la Biblia, cuando la Biblia está en el centro, bueno, Cristo está en el centro. Cada una de estas ideas sería un sermón de 1 hora, así que simplemente voy a pasar los titulares y decir dos o tres frases. ¿Cómo podemos mostrar, si tenemos esta convicción? Y estoy seguro que la tenemos, segurísimo. Bueno, ¿cómo la podemos evidenciar? ¿Cómo la podemos manifestar? ¿Cómo pueden saber los hermanos de nuestras congregaciones de que la Biblia está en el centro de la vida y la misión? Bueno, en primer lugar, lo que proponemos es apartar un tiempo en todos nuestros cultos para la lectura pública de las Escrituras. Como ya le escribía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo: entre tanto que llego, dedícate a leer en público las Sagradas Escrituras, a exhortar y animar a los hermanos. Pero no simplemente la lectura de corrido, sino la lectura intensa, solemne, poderosa, como verdaderos heraldos del Rey, comunicando su mensaje. Porque la voz de la palabra de Dios es la misma que creó el mundo, la que desgaja las encinas, dice el Salmo 29, desnuda los bosques. La voz que calma la tempestad, la que resucita a los muertos. ¿Cómo podemos ayudar a las iglesias, a cada congregación, a reinstalar la lectura pública de las Escrituras en todos nuestros cultos? No, voy a dejar más bien inquietudes, más que dar respuestas, porque las respuestas están, por supuesto, en cada congregación. En segundo lugar, hablamos de promover la predicación expositiva de la Biblia. Comenzar con la pregunta: ¿qué dice el texto? Pero no tanto como método homilético de predicación, aunque es muy bueno, sino como principio teológico. Dejar hablar más a la palabra, que es la espada del Espíritu. Y esto principalmente pensando en los hermanos más sencillos y la gente más nueva en la fe. Porque como dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Comenzar, como decía ahí, citaba al conocido autor, ya con el Señor, John Stott, como decía él en uno de sus libros: cuanto menos interfiere el predicador entre la palabra y su audiencia, mucho mejor. Y eso expresa el sentido de la predicación bíblica. En tercer lugar, fomentar la memorización bíblica. Pero no como una simple actividad para los niños de la escuela dominical, sino como disciplina espiritual para todas las edades. Esto del nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales, corazones, mentes, bocas llenas de la palabra de Dios. Esa es la idea.
Qué hermoso es el pastor de nuestra iglesia, cuando termina el culto siempre dice, hermanos, que ahora que la palabra siga corriendo en la congregación a través de cada conversación. Esa es la idea. En cuarto lugar, ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar una cosmovisión bíblica. Animarlas no solo a leer la Biblia, sino a pensar desde la Biblia. Como dice otro pastor conocido, John Piper, a que la Biblia no sea simplemente el cuadro que observo en la pared, sino la ventana a través de la cual miro toda la realidad. ¿Cómo ayudar a la gente y especialmente a las nuevas generaciones a construir puentes entre el sermón del domingo, la oficina del lunes y la universidad del martes? ¿Cómo ayudarles y a darles herramientas para cerrar la brecha entre lo sagrado y lo secular? Y sigo dejando preguntas para que podamos reflexionar. En quinto lugar, revitalizar la enseñanza de toda la Escritura en nuestras congregaciones. Y en los últimos años ha habido un descenso notable de las actividades de enseñanza bíblica como la escuela bíblica dominical, que en muchas iglesias se ha discontinuado. Bueno, no hay ningún mandamiento bíblico que diga que hay que tener escuela dominical, pero lamentablemente no se reemplazó con otros espacios de enseñanza bíblica. Y tenemos más recursos que nunca. Somos ricos en recursos, hermanos, para la enseñanza. ¿Qué podemos hacer para revitalizar la enseñanza bíblica? En sexto lugar, incentivar la lectura diaria, y probablemente este para mí sea el más importante de todos en cuanto a impacto. Incentivar la lectura diaria de las Escrituras en el seno del hogar. Creo que esto puede hacer una verdadera diferencia y pienso no solo en las familias cristianas consolidadas con un padre, una madre, hijos. En la época de los puritanos dicen que disciplinaban al padre de familias y él no guiaba espiritualmente a su familia en la adoración. Hoy estamos muy lejos de la era de los puritanos, del siglo XVII. La sociedad es otra en el siglo XXI. Así que pienso no solo en esas familias completas, constituidas, pienso especialmente en los nuevos creyentes, en esas madres solas que tanto vemos llegar a nuestras iglesias, luchándola con la vida, con tal vez 1 o 2 hijos a cuestas. ¿Cómo podemos enseñarle a que cuando llega de ganarse el pan, antes de poner los fideos, pueda abrir la Biblia simplemente y leérsela a su hijo? Esa palabra, hermanos, es viva y eficaz. Algo va a hacer. Es la espada del Espíritu. Y probablemente ese niño va a preguntar y esa madre no va a tener todas las respuestas. Pero podrá decirle, mira, hijo, Dios es más grande de lo que podemos abarcar. Así que vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y vamos a preguntarle al pastor el domingo. Estoy convencido de que si la Biblia preside la mesa familiar, la iglesia local lo va a notar. Se va a crear una atmósfera de adoración, de confesión, un clima de comunión, un nivel de conversación que revolucionará a las familias y será un verdadero testimonio para los que no conocen al Señor. Pero finalmente, hablamos de hacer visible el poder de la palabra mediante vidas transformadas que vencen el pecado y sirven al prójimo de manera práctica y sacrificial. Porque las 6 primeras propuestas tienen que ver con el uso de la Biblia, pero esta última tiene que ver con su poder. Y hermanos, estas son simplemente propuestas. Ustedes tendrán muchas más ideas y seguramente mejores.
pero aquí les estoy abriendo mi corazón. No tenemos todas las respuestas ni todos los recursos. Pero sí creemos lo que dice el Salmo 138:2, que el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Y queremos servirles. Hermanos, la sociedad bíblica es de ustedes, pertenece a las iglesias, es así. Y nosotros debemos rendir cuentas justamente a ustedes, a Dios y a ustedes por nuestro trabajo. Y estamos en diálogo con los más diversos ministerios para aunar fuerzas con este propósito. Necesitamos de sus ideas, de sus propuestas, de su colaboración, de su oración, de las ofrendas, porque compartimos seguramente un mismo anhelo, que es ver una Argentina transformada por el poder de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos directamente entonces sí a la palabra de Dios. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio. Capítulo 17. Y antes de leer el pasaje, quería compartirles algo muy breve que leí en estas últimas semanas. Porque este es un encuentro de pastores. Y hay una pregunta que todo pastor debe responder. ¿Cuán importante es el ministerio de la palabra para la vida y la salud de mi iglesia? ¿Cuán importante es? ¿Es muy importante? ¿Es bastante importante? ¿Es uno de varios componentes que son importantes? La verdad es que Dios utiliza su palabra, obrando a través de su espíritu, para el crecimiento de su iglesia. Dios creó el universo por medio de su palabra y sustenta todas las cosas con su palabra, dice Colosenses 1. Pero también crea y hace crecer a su iglesia por medio de su palabra. Así que yo daría vuelta a la pregunta del principio. ¿Cuál es la única cosa que necesitamos para crear y hacer crecer una iglesia? Y la respuesta es la palabra de Dios obrando a través del Espíritu de Dios. O sea, alguien en ese grupo de personas tiene que tomar una Biblia y leerla. Y alguien tiene que explicarla para que la gente la entienda. Cuando eso sucede, el Espíritu comienza a obrar en los corazones de las personas. Sus vidas empiezan a ser moldeadas por esa palabra y comienzan a vivir de manera diferente. Ustedes podrán dar vasto testimonio de esto. Claro que alguien podría preguntar, bueno, está bien, pero ¿no necesitamos de otras cosas también? La obediencia, la hospitalidad, el cuidado de los pobres, la oración. Por supuesto que sí, pero Dios tiene un rol diferente para las palabras y para las acciones. Las palabras crean, las acciones son la creación. Como dijo alguien, la vida espiritual verdadera se produce cuando el Padre habla con poder de creación por el Hijo y por el Espíritu. Ese poder de Dios trae luz a la mente, inclinaciones al corazón y libertad a la voluntad, que luego se transforman en manos y pies que se mueven hacia acciones santas. Por eso nuestras iglesias deben centrarse en la palabra de Dios. Pero no solo las iglesias, sino también aquellos a quienes el Señor nos puso para que velásemos por su salud espiritual. Así que ahora sí quiero que podamos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 17, para leer desde el versículo 14 hasta el 20.
Mi Biblia tiene como título Instrucciones acerca de un rey. Dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Y te invito a mantener tu Biblia, probablemente no tenemos la Biblia física, pero sí el celular abierto o encendido en ese pasaje, porque vamos a estar volviendo una y otra vez. El pedido de un rey por parte del pueblo de Israel, una vez que estuviese en la tierra prometida, era algo que ya estaba previsto por Dios muchísimos años antes. Es más, había sido profetizado a Abraham, el patriarca de Israel, casi 1000 años antes que tuviesen su primer rey, Saúl. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 17. Conocemos luego el episodio que vendría muchos años después, en 1 Samuel capítulo 8, en el que Israel finalmente pide rey. Y nos dice la palabra que ese pedido desagradó a Samuel. Pero cuando ora al Señor para llevarle esta carga, la respuesta que recibe de Dios es, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel, no te desecharon a vos como juez, me desecharon a mí como rey. Ellos querían un rey como tenían todas las naciones, olvidándose que eran el pueblo escogido de Jehová. Conocemos la historia. Pero en este capítulo, tantos años antes, encontramos instrucciones muy precisas para el futuro rey. ¿Cuáles eran las condiciones que debía cumplir ese rey, ese líder del pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar, nos dice el texto que debía ser un hombre escogido, llamado por Dios. Versículo 15, dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. En segundo lugar, tenía que ser un hombre identificado con el pueblo de Dios. Sigue diciendo el texto, no solo que al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, este hombre debía ser llamado por Dios, pero además identificado con el pueblo de Dios. Debía ser uno de ellos. En tercer lugar, no debía perseguir la acumulación de poder humano,
Versículo 16. Dice, pero él no aumentará para sí caballos. El poder humano versus la dependencia de Dios. Conocemos el pasaje del Salmo 27, ¿no? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No iba a perseguir, el requisito era que este rey, este siervo del pueblo de Dios, esta autoridad en el pueblo de Dios, no debía perseguir la acumulación de poder humano, en este caso, poder militar. El cuarto requisito que encontramos en el pasaje es que no debía tomar para sí muchas mujeres. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, y finalmente no aumentará para sí plata ni oro en abundancia. Final del versículo 17, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Muy interesante. Algunas observaciones rápidas sobre el pasaje. Lo primero que encontramos es el tema de las 3P. Poder, polleras y plata. Está acá. Iban a ser una tentación para los líderes del pueblo de Dios en la antigüedad, así como siguen siéndolo hoy. Acá están los 3 requisitos. Siempre ha habido líderes con ansias de poder. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Escribía el apóstol Juan, allí en 3 Juan, versículo 9. Por eso Jesús le advirtió a los suyos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así vosotros, sino sea el que dirige como el que sirve. Por otro lado, sabemos que muchos líderes han caído tomando para sí más de una mujer. Por eso, al establecer los requisitos para los obispos y para los diáconos, se dice que sea marido de una sola mujer, allí en 1 Timoteo capítulo 3. Y a Timoteo Pablo le escribe diciendo que exhorte a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Bueno, y otros caen a causa del amor al dinero, el cual, como dice 1 Timoteo 6, es la raíz de todos los males. Así que el líder del pueblo de Dios debía ser un hombre llamado por Dios e identificado con su pueblo y que debía poner mucha atención en 3 aspectos que podrían resultar en una catástrofe espiritual para él y para su pueblo: el poder, las polleras y la plata. Es interesante que en estas 3 prohibiciones aparece la misma expresión como denominador común. No sé si lo notaron. Esta expresión, para sí. No aumentará para sí caballos, o sea, para él, caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 3 cosas que no debía hacer para sí. Por el contrario, había una sola cosa que sí debía hacer para sí. Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Algunas cosas para notar. ¿Qué es lo primero que debía hacer el rey en el primer día de su gobierno? Estamos frente a un reciente traspaso presidencial. ¿Qué es lo que tenía que hacer en el traspaso el rey cuando se siente sobre su trono? Lo primero que tenía que hacer. Dios no le dice que haga una auditoría de la gestión del gobierno anterior. No. No le dice que designe al general de su ejército. No.
Lo primero que tenía que hacer el rey de Israel, este líder del pueblo de Dios, era tomar el libro original de la ley que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas. No había imprenta en esos días, no había sociedades bíblicas tampoco. Tampoco podía bajarla de internet, no tenía YouVersion, ninguna aplicación. No, él debía tomar una pluma y comenzar a copiar para sí, para él, este libro de la ley, dicen los comentaristas, muy probablemente el libro de Deuteronomio. Y así tendría su ejemplar de la Biblia copiado con su propia mano. Las escrituras debían estar disponibles para el rey. Como si Dios le dijera, tenés que copiarlo con tanta precisión que esa copia va a ser la copia que vas a usar para leer. Va a ser tu Biblia. Pero no solo debía tener su propia Biblia personal, sino que, dice el versículo 19, y lo tendrá consigo. O sea, la Biblia no solo debía estar disponible en la biblioteca del palacio, debía estar permanentemente accesible al rey, debía tenerla con él. Y yo me imaginaba, si David, siendo rey, obedeció este mandamiento, tal vez estaba abrazando su propio ejemplar de la Biblia cuando escribió, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pero fíjense que el rey no solo debía tener la escritura disponible y accesible, sino que también debía interactuar con ella. Sigue diciendo el versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Si había alguien ocupado en muchos asuntos, ese sería seguramente el rey. Definición de políticas de Estado, ejecución de proyectos, relaciones bilaterales con otras naciones, resolución de conflictos de todo tipo. Sin embargo, debería hacerse tiempo para leer ese libro todos los días de su vida. Tremendo. Ahora, finalmente, ¿cuáles serían los resultados de interactuar con esa Biblia suya personal? Bueno, en primer lugar, una vida de adoración, dice el versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Una vida de adoración. Esa clase de temor que señala una actitud de reverencia, de respeto. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice el Salmo. Un temor que nace de la certeza de que he sido perdonado. Como dice el Salmo 130, pero en ti hay perdón para que seas temido. Es un temor que nace del perdón, tremendo. Un temor que se manifiesta en la vida práctica. Como dice el Levítico, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Un temor que reconoce que somos salvos por pura gracia de Dios, pero que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Miren, hermanos, si hay algo que se espera de un rey, y más de un rey que sacaba al pueblo a la batalla, es que no tenga temor para defender, sino que sea valiente para defender a su pueblo. Pero ese libro que él tendría para sí, le iba a recordar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Segundo resultado sería una vida de obediencia. Sigue diciendo el versículo 19, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El tercer resultado sería una vida de humildad. Versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Una vida de fidelidad, sigue diciendo, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Y finalmente, una vida con resultados perdurables, porque termina el pasaje diciendo, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Queridos hermanos, pastores, pastoras, esta palabra no se cumple en el rey Saúl o el rey David o el rey Salomón, sino en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Sin embargo, este mensaje no se aplica únicamente al Rey de Israel. Es para cada uno de nosotros que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para con Dios nuestro Padre, ¿no es cierto? Cuidado de los que amontonan para sí, especialmente en lo relativo al poder, el dinero y las relaciones. Deben tener una cosa para sí, una Biblia. Y el resultado de ese interactuar con la palabra de Dios se va a manifestar en una vida de adoración, una vida de obediencia, una vida de humildad, una vida de fidelidad y un testimonio perdurable. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias. CUPE, Consejo Unido de Esteban Echevarría.